Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí el día de hoy. Primero que nada, quiero reconocer algo muy importante. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque te interesa crecer, impactar y generar un cambio real. Hoy estás a punto de descubrir una oportunidad que puede transformar no solo tu desarrollo profesional, sino también tu impacto en la sociedad. Mi nombre es Bernardo Escamilla Solís y en nombre de Liderazgo Centro de Evaluación quiero darte la más cordial bienvenida a esta masterclass certificación S0180 Promoción y Cultura del Agua. Y tenemos hoy a un invitado de lujo. Es el doctor Pedro Eloy Mendoza, biólogo con más de 30 años de experiencia, egresado de la UNAM y una de las voces más reconocidas en temas de cultura del agua en México. El objetivo de esta sesión es muy claro, que entiendas cómo puedes certificarte oficialmente y que descubras las ventajas reales de esta certificación y sobre todo que veas cómo todo esto puede abrirte puertas profesionales y económicas, porque el día de hoy no basta con saber, hoy necesitas comprobar lo que sabes. Y eso es exactamente lo que hace una certificación conocer. Durante esta masterclass vas a aprender qué es el estándar 180, a quién va dirigido y cómo es el proceso de certificación y cómo puedes aprovechar esta oportunidad para posicionarte profesionalmente. Y quédate hasta el final porque tenemos algo muy especial para ti, una oportunidad exclusiva para que puedas iniciar tu proceso de certificación con beneficios únicos. Antes de comenzar, déjame leerte en el chat. Escríbeme de dónde te conectas y si ya trabajas o te interesa el tema de agua. Y ahora sí, prepárate, abre tu mente y toma nota, porque esta información puede marcar un antes y un después en tu carrera. Y sin más, le damos la bienvenida al doctor Pedro Eloy Mendoza. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este video en el que de manera muy resumida, muy concreta, pero a la vez muy útil, voy a platicar con ustedes este tema relacionado con una conmemoración que se viene ya pronto en este año 2026, que es el tema del Día Mundial del Agua. Y para poder platicar sobre este tema, me gustaría mucho ir introduciéndome con el apoyo de estas diapositivas sobre esta alineación, este acercamiento, este reconocimiento paso a paso concreto de lo que sería y lo que debe de ser la guía de las indicaciones, las instrucciones de lo que es un estándar de competencia relacionado con un tema fundamental como es la promoción de cultura del agua. Y para ir entrando en materia el día de hoy, me gustaría empezar con esta frase de un autor que ustedes identifican en el fondo de la pantalla y que sin ninguna duda abre una gran cantidad de oportunidades al conocimiento, al aprendizaje, a la reflexión. La idea de mantener nuestra mente abierta como un paracaídas es en la medida de poder interactuar y poder relacionar ese saber, ese conocimiento, esa habilidad, esa destreza, esa valoración de los entornos y de la vida que nos resulta de mucha utilidad para ir conociendo los elementos fundamentales del quehacer humano. Y pues el día de hoy me gustaría mucho también hacer énfasis que este conocimiento que vamos a tener el día de hoy, pues está íntimamente relacionado también con la manera en cómo vamos a ir avanzando y cómo vamos a ir trabajando en la medida de los posttiempos y de las posibilidades. Así es de que el día de hoy me gustaría iniciar este tema, este aprendizaje, este abordaje del uso responsable y sustentable del agua a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje guiado, dirigido, claramente señalado en los contenidos de un documento oficial y avalado por nuestras autoridades educativas en México. Me presento, su servidor, soy biólogo de profesión, soy el doctor Pedro Eloy Mendoza Hernández. Soy un académico, catedrático universitario con 60 años, más de 60 años de edad. Soy casado, tengo dos hijos, dos hijas.
y en este caso, bueno, pues me desempeño como técnico académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, del Grupo de Ecología de la Restauración. Me dedico desde hace más de 30 años a impartir y diseñar cursos relacionados con el tema de la biología, de la ecología, de la restauración ecológica, de la ecología urbana. Me especializo mucho, principalmente en temas relacionados con aspectos del suelo, de la vegetación, de la ecología funcional, de la recuperación y mitigación de áreas con disturbio. Y bueno, pues soy autor y he participado en libros, en artículos científicos y de divulgación por varios años. Me encanta y me gusta mucho ser diseñador de contenidos con fines de divulgación de la ciencia. Y bueno, soy promotor y fundador del Centro Evaluador de Competencias Ambientales, que en coordinación con el Centro Evaluador Liderace, hemos venido impulsando el tema de las competencias ambientales en el sector, sobre todo en el sector laboral, pero en particular en ese sector que está consciente, que está atento, que está cada día más preocupado y ocupado con el tema ambiental de sus procesos productivos. Estoy certificado por la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales, que es el CONOCER, en varios estándares, sobre todo de diseño, de impartición, de evaluación, de procesos de competencias y desde luego en el estándar S0180, que es el que nos ocupa el día de hoy, promoción de cultura del agua. ¿Ok? Bueno, pues en este caso me gustaría mucho hacer énfasis, voy a quitar un poquito mi imagen para que luzca mejor el contenido. Eh, Me gustaría hacer énfasis de cuál es qué tienen en común estas imágenes que les muestro aquí, que tienen en común estos profesionales que están cada uno de ellos llevando a cabo sus actividades. ¿Qué tienen en común? Pues cada uno de ellos, sin ninguna duda, ha desarrollado y sigue desarrollando conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, hábitos y valores que a lo largo de su vida académica, de su vida curricular, de su vida cotidiana, también le han permitido y le han favorecido con un reconocimiento, con una incluso valoración y desde luego con un concepto de competitividad y de ser competentes en lo que se dedican, en lo que hacen, en lo que desarrollan. Cuando una persona es competente, se define como aquella que tiene la posibilidad de integrar todos aquellos conocimientos, habilidades, desempeños, destrezas, actitudes, hábitos y valores de una actividad concreta, de una labor clave, de una acción específica dentro de un entorno determinado. Esa persona es competente principalmente en sus resultados, en su práctica. Sin embargo, también es competente en la medida que demuestra esos conocimientos, los sabe transmitir y los sabe desempeñar. Por lo tanto, una persona tiene derecho y puede sugerir y puede pedir a las autoridades correspondientes un proceso de evaluación y de certificación, porque independientemente de la manera como hayan adquirido esos conocimientos, no solamente a través de un proceso escolarizado, no solamente a través de un proceso de currículum, sino a través del saber del día a día, de ese conocimiento cotidiano, pueden solicitar que sean sometidos a un proceso de evaluación, de cualificación, de calificación y por lo tanto de obtener, si es que cumplen con los requisitos, un documento oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública que certifique precisamente ese saber clave, esa actividad concreta a la que se pueden desempeñar. Entonces, sin entrar en la profundidad que este tema requiere y para el cual en otro momento les invito a conocer más sobre este sistema,
Pues el Sistema Nacional de Competencias en México surge como necesidad o como un requerimiento de estos tratados internacionales, de estos tratados de libre comercio, en donde se busca incrementar la competitividad de nuestros mexicanos, de nuestros participantes, de cada uno de los integrantes de empresas y colectivos y sectores también del gobierno y desde luego sectores educativos públicos y privados en el contexto y como cara de estos procesos globales de incorporación. En México, al día de hoy, tenemos más de 1.500 estándares de competencia en diferentes sectores productivos, más de 30 sectores productivos, y aquí me permito presentarles de manera muy rápida algunos de los temas, algunos de los sectores, algunas de las áreas en donde se puede encontrar temas de interés. Y como pueden ver, el sector agua tiene aproximadamente unos 20 estándares de competencia que tienen de utilidad directa o indirecta con este recurso vital y desde luego con esta área prioritaria del país. De la misma manera, hay estándares en el sector productivo, en el sector comercio, en el sector financiero, en la industria, en la logística, en la movilidad, en los sectores químicos, en la seguridad, en el sector educativo, desde luego, en el sector transporte y de muchas tecnologías y de muchos otros sectores que en México cada día estamos buscando tener más y mejores herramientas y mejores procesos de desempeñar correctamente una actividad concreta, ¿no? No se trata de sustituir a los grados académicos, no se trata de decir que los grados académicos no son útiles, sino simplemente se busca impulsar ese conocimiento concreto, directo, práctico, pertinente que cada uno de los procesos productivos de nuestro país requiere, ¿no? En el caso concreto de lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente el estándar de competencia EC 0180, conocido como Promoción de Cultura de Agua. Este estándar es un documento que surge como consecuencia precisamente del análisis del sector y el análisis de varios requerimientos del sector hídrico, del sector estratégico, del abasto del recurso agua en nuestro país y que como consecuencia de más de uno de los análisis y de los abordajes a través de distintos comités de especialización, surge precisamente este estándar como una guía base, como un elemento relativamente sencillo de categoría 2, de nivel 2. Aparentemente no es muy complicado, pero con muchísimo valor y con muchísima utilidad en el sentido y en la pertinencia de impulsar un uso correcto, sostenible y responsable de nuestro recurso vital en todos y cada uno de los procesos y cadenas productivas de nuestro país. En esta medida, bueno, pues como cada año y como en este caso concreto del 2026, el tema mundial del agua, el Día Mundial del Agua que está próximo por celebrarse este 22 de marzo, bueno, pues a nivel mundial, a nivel planetario, se propone una dualidad, se propone un escenario que es indisoluble, que es completamente pertinente y es toda esta lucha que sobre todo las mujeres, las niñas, los adultos mayores han hecho todos y cada uno de los días en diferentes territorios y rincones del planeta, tratando y llevando ese recurso vital a sus casas, a sus familias, a su vida, a su alimentación, a su seguridad alimentaria, a su seguridad hídrica. El Día Mundial del Agua enfatiza este gran tema de agua y género y no por ello se dejan de lado toda una gran cantidad de temas que también son de muchísima pertinencia y de muchísima utilidad para precisamente tomarlos como banderas, tomarlo como estandarte y tomarlo como una línea base para impulsar el tema de la cultura del agua. Vamos a ir iniciando de manera muy rápida y esto puede y es parte de un proceso de alineación, de seguimiento y entendimiento concreto de cada uno de los aspectos y componentes del estándar.
Aquí claramente podemos identificar que el estándar tiene un código formado precisamente por las letras S, que quiere decir estándar de competencia, y luego un número consecutivo, un número clave, que en este caso es el 0180, que identifica al estándar dentro de los más de 1500 estándares que tiene en este momento la red Conocer. Como pueden ver, esta red está identificada con este logo característico en tono rojo y letras oscuras y enmarca claramente tres conceptos y tres componentes básicos de lo que significa ser o tener un estándar de competencia, que es el conocimiento, la competitividad y el crecimiento. Y el título concreto de este estándar es Promoción de Cultura del Agua. Este estándar de competencia tiene el propósito de servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que llevan a cabo la promoción de cultura del agua y cuyas competencias incluyen la realización de eventos y la realización de pláticas de cultura del agua. Todas aquellas personas que se identifiquen con este tema de realizar eventos, de realizar pláticas, de transmitir talleres, de hacer eventos relacionados con algún aspecto de cultura del agua, son personas candidatas a ser reconocidas con una certificación a través de un proceso de evaluación, como lo podemos ver de manera ya más profunda en su momento, y cumplir con una fortalecimiento, con una profesionalización de sus saberes, apoyándose precisamente en este documento avalado por la máxima autoridad educativa de nuestro país. Puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación. Este estándar es un referente para programas de capacitación y de formación basados en competencias. El presente estándar se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere disponer o una disposición legal o una posesión de un título profesional. No es necesario simplemente que la persona tenga ese interés, tenga esas ganas, tenga ese deseo y tenga esa manifestación de decir yo quiero aprender a elaborar y a llevar a cabo un evento muy profesional, muy claro, muy concreto y llevar a cabo también pláticas sobre cultura del agua en mi entorno, en mi empresa, en mi escuela, en mi unidad habitacional. En esta medida, entonces, el estándar nos plantea cuál es su contexto y cuál es la utilidad precisamente de su impacto y de su nivel de impacto. Y en esto lo podemos revisar en lo que se conoce como la descripción del estándar. El estándar describe qué o cuáles deben de ser las funciones, las competencias clave de un promotor de cultura del agua. En este caso debe ser una persona que busca en su comunidad el cambio de valores, cambios de valores hacia cambios positivos del uso y uso responsable y sostenible del agua, hacia actitudes de respeto, hacia un uso responsable y sustentable del agua, así como impulsar el tema del pago oportuno por el servicio y algunas otras actividades que van desde la realización de estos eventos que enmarcan, por ejemplo, el Día Mundial del Agua, que contemplan la coordinación de ese evento, ¿no? Llevar a cabo la logística, estar al pendiente de las características del lugar, de la cantidad de personas que van a llegar, de los accesos, de las ubicaciones, de la señalización, de las áreas de seguridad, de las salidas, de las entradas, y con ello irse convirtiendo en la medida de sus aprendizajes y de la repetición de eventos y pláticas, pues en un promotor profesional de cultura de agua y además realizar dentro de ese evento pláticas, ya sea ellos directamente, cada persona puede llevar a cabo esa plática o ese tema a desarrollar de su interés, o puede también invitar a otra persona, a otro profesional, a que dentro de su evento que está organizando pueda llevar a cabo una plática relacionada con un tema de cultura de agua, ¿no?
Y estos temas y esta información que se puede difundir, esta información que se puede llevar a los diferentes grupos, va a depender precisamente de las características del grupo objetivo, de las características de las personas que quieren o necesitan o desean conocer más y mejor información acerca de la promoción de uso responsable del agua, y a eso se le conoce como grupo objetivo. Un grupo objetivo, por ejemplo, puede ser las personas que están en un hospital y que son las usuarias, por ejemplo, de los espacios de sanitarios, de los espacios de zonas de limpieza, de los espacios relacionados con la desinfección. Y entonces en ese sector y en ese grupo prioritario se puede establecer o se puede generar un evento concreto para mejorar las estrategias y mejorar las técnicas, por ejemplo, de desinfección, de limpieza y de sanitización de un espacio concreto dentro de un hospital. En esta medida se pueden ir identificando los distintos grupos objetivos y con ello ir estableciendo los conocimientos teóricos, los conocimientos básicos, los elementos prácticos que cada persona en lo mínimo, como lo marca el estándar, puede hacer y puede desarrollar precisamente como un desempeño muy competente y muy profesional, ¿no? En este caso, bueno, pues estas funciones del estándar, esta idea de alinearnos hacia el enfoque por competencias, está basado en un criterio rector de legalidad, de competitividad, de libre acceso, de respeto, de trabajo digno y de responsabilidad social, ¿no? Entonces, el estándar de competencia, como les decía, cada uno de los estándares, de los más de 1.500 estándares que existen en México, existen 5 categorías que van, digamos, desde los niveles más sencillos hasta los niveles más complejos, en este caso el nivel 5, de tal forma que la contribución general y la integración de la información que requiere cumplirse en el estándar, bueno, también está basada precisamente y alineada a estos niveles. En el caso del estándar de competencia S0180, el nivel es del tipo 2, en donde las actividades que debe desempeñar una persona son actividades programadas, en su mayoría son relativamente rutinarias, predecibles y dependen mucho de las instrucciones de algún otro supervisor. Sin embargo, bueno, pues una persona con certificación en este estándar se puede convertir ella misma en un líder de equipo, en un gestor y en un profesional ya que coordine de manera directa estas actividades relacionadas con eventos y con pláticas. El componente o el sector que desarrolló este estándar, porque dado que los profesionales identificaron que el sector hídrico en nuestro país es un componente clave para la economía y para la seguridad nacional, desde el 2022 se viene desarrollando este estándar y cada año se revisa, cada 5 años se revisa y se actualiza el estándar. Al día de hoy, esta es la versión del estándar que se sigue utilizando de manera correcta y bueno, pues todas aquellas personas que se hayan certificado, ¿no? Por ejemplo, su servidor en el 2024, yo me certifiqué en este estándar, bueno, tengo 5 años de vigencia para poderlo utilizar y para poder comprobar que mi certificado está vigente. Y no solo por el documento, sino realmente por la transformación que uno vive y por la transformación que uno puede adicionar a un desarrollo profesional como el de su servidor, que a pesar, digamos, de ya tener una licenciatura, una maestría, un doctorado en distintas áreas de la biología y de la ecología, bueno, en la medida que un estándar me identifica y me señala claramente cuáles pueden ser los pasos clave a desarrollar, bueno, pues esto se convierte en un elemento complementario de la formación y de la profesionalización de las personas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el estándar, como todos los que están ahorita en este momento vigentes, han sido publicados en el diario oficial de la Federación y están registrados
en un pues registro de estándares avalados, ¿no? Su uso y su acceso a él es gratuito. Los podemos consultar directamente yendo a la página del Conocer y buscando ahí toda la lista en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Las entidades, las empresas, las instituciones que directamente participaron en el desarrollo de este estándar, como pueden ver, son entidades sumamente importantes con una gran cantidad de funciones y de experiencia y además de claramente un conocimiento fuerte de este sector hídrico, en particular el tema del uso del agua potable y del saneamiento. Y bueno, pues vemos aquí entidades de varios sectores, de varios estados y con varias iniciativas, ¿no? Eh, el detalle o los aspectos concretos que una persona interesada en convertirse en un profesional, en un promotor de cultura de agua certificado, debe de cumplir varios aspectos que vamos a ir desarrollando precisamente en las siguientes diapositivas, pero que aquí vamos viendo precisamente los detalles de lo que va a ser la práctica, lo que va a demostrar en este estándar la persona, precisamente lo va a llevar a cabo en un lugar preferentemente de su trabajo o preferentemente de la zona en donde se desarrolla su entorno, su actividad o su jornada diaria. Y puede ser un evento simulado, puede ser un evento convocado con la ayuda de sus vecinos, de sus conocidos, de sus trabajadores, de ese sector que pudiera estar precisamente interesado en conocer más y mejor información de un tema relacionado con el sector hídrico, ¿no? Entonces, en este caso, la realización del evento dentro de este contexto laboral nos va a permitir precisamente tener las herramientas y los tiempos y la infraestructura necesaria para simular este evento, este desarrollo de una plática y con ello tener los elementos suficientes para tener los aspectos de evaluación y de recopilación de evidencias, ¿no? ¿Qué es lo mínimo necesario? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Bueno, pues en este caso hay estándares de competencia que ya después de la pandemia el Conocer autorizó que se puedan llevar a cabo y evaluar a través de los medios electrónicos, a través de estas plataformas digitales, es decir, en evaluaciones a distancia. Y bueno, pues cuando esto ocurre, bueno, pues es muy importante tener un internet estable, tener una aula y un salón abierto en donde poder llevar a cabo los eventos y las pláticas, contar con algún personal de apoyo que participe y que forma parte precisamente de las actividades del evento, ¿no? Un promedio de 5, 6, 7, 10 personas es más que suficiente, que puedan permitirnos desarrollar toda la logística del evento y desde luego la plática relacionada con un tema en especial, ¿no? Es muy importante y necesario mantener y tener material de apoyo, algún material didáctico, algunas diapositivas, algunas ilustraciones, algunas mamparas, algunos anuncios, incluso se ha utilizado y hay algunos profesionales que utilizan botargas o disfraces o simulaciones de imágenes que permitan incluso usar eso como una ambiente o una ambientación del evento, ¿no? También se puede compartir videos, también se puede proyectar información digital y desde luego es muy importante contar con sillas, rotafolios, mesas, pizarrón y papelería que pudiera ser de utilidad dentro del evento, ¿no? Medidas de seguridad, medidas de limpieza, medidas de sanitización también son sumamente importantes, ¿no? Entonces, una evaluación de este tipo, de este estándar, puede estar llevándonos alrededor de una hora y media, 2 horas, quizás tres, si es que se pueden juntar algunos otros elementos, como lo vamos a ver al final, que es la parte del cuestionario. Y desde luego, bueno, pues en promedio, entre una y media, 2 horas, 2 horas y media, es lo que se requiere como mínimo para llevar a cabo un buen evento, una buena logística del mismo y desarrollar de manera correcta todos y cada uno de los puntos que vamos a ver a continuación que nos pide el estándar en los dos elementos, ¿no? La persona para que pueda demostrar
que es una persona que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, que ha desarrollado habilidades, que valora la importancia del tema del agua, que valora la importancia del cuidado, del ahorro, del pago, de la eliminación de fugas, en fin, todo esto lo pide el estándar en dos elementos, en dos aspectos, en dos componentes clave con sus distintos desarrollos. El elemento uno de dos tiene que ver con la realización de los eventos de cultura del agua, que en este caso está en plural porque se refiere a todos aquellos eventos que se pueden llevar a cabo a través de este estándar. Pero en realidad cada persona tiene que desarrollar su propio evento y de preferencia cada persona tiene que desarrollar su propia plática o invitar a un profesional, a una persona experta en el tema para que le ayude a formar parte del elemento 2 de 2, que es realizar una plática sobre cultura del agua, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se desarrolla esto? A grandes rasgos, ¿qué es lo que necesitamos comprobar y tener como evidencias para cumplir precisamente con lo que es un promotor ambiental, con lo que debe ser un promotor ambiental, ¿no? En este caso, pues un promotor es aquel que contribuye, que guía, que facilita, que desempeña acciones que son empáticas, que son aglomerativas, que identifica necesidades, que se familiariza y se relaciona con aquellos componentes que son claves y que están con el día a día siendo desarrollados, ¿no? Porque un agente cultural, un agente que vive su entorno, que desarrolla sus habilidades, que se acerca a sus colectivos, que identifica las necesidades, que se da cuenta de que esto es un desarrollo dinámico día a día, año a año, tiempo por tiempo. Eso es lo que precisamente va desarrollando el enfoque cultural, ese enfoque formativo, ese enfoque asociado con la creación, con la investigación, con la formación, con la difusión, ¿no? Y desde luego podemos apoyarnos y fortalecer ciertos lineamientos teóricos, ciertos lineamientos prácticos que nos permitan fortalecer precisamente áreas de aspecto social, de aspecto político, de aspecto económico y desde luego de aspecto ambiental, ¿no? Entonces, un agente de cambio, una persona que se convierte en un agente de cambio cultural y que promueve la cultura del agua, es precisamente un ciudadano que con base en políticas culturales organiza y se asocia a un sector muy importante, muy particular, como puede ser en este caso los temas ambientales, y que va desarrollando dentro de ese colectivo y dentro de esa comunidad, pues obviamente acciones, políticas, reglamentación, legislación y otra serie de aspectos ya basados en lo que exista en el país, en el Estado, en el gobierno, en el entorno en el que se lleva a cabo la acción y desde luego todos aquellos fenómenos y momentos de desarrollo particular, ¿no? Entonces, las funciones que una persona puede llevar a cabo y desarrollar precisamente como parte de su habilidad de ser un gestor, de ser un promotor, de prestar un servicio en términos de promoción de cultura del agua, bueno, pues está precisamente en la interacción de estas esferas de autorreconocimiento, de identificación de su sector y desde luego de las necesidades del mismo. Entonces, a manera de definición sencilla y rápida, ¿qué es lo que entendemos o podemos entender por el concepto cultura? ¿No? Si queremos promover una cultura del agua, podemos ir a las bases, al diccionario de la Real Academia Española e identificar que cultura proviene de un nombre femenino que significa cultivo, ¿no? Que es algo que se está cultivando, algo que requiere de que ocurra, de que se produzca, de que pase, de que se desarrolle. Y en este caso, la cultura es el conjunto de conocimientos que permiten a una persona o a alguien desarrollar un juicio crítico. En esa medida, entonces,
una persona que se dedica al tema de promoción y cultura del agua, pues es sin ninguna duda, de acuerdo, por ejemplo, con este autor y este personaje de muchísimo peso como era el doctor Rafael Tovar de Teresa, ¿no? Quien en el contexto de la cultura educativa del arte, en este caso, ¿no? Nos habla de que la palabra cultura es en realidad un concepto infinito, es un concepto dinámico, es un concepto que continuamente ya está cambiando, ya que es una cultura, es la representación más amplia de las costumbres que una persona, que un pueblo, que un entorno puede tener a lo largo de su vida, a lo largo de su desarrollo. Y estas culturas pueden ser de todo tipo, jurídicas, ambientales, económicas, democráticas, de seguridad, de deporte, en fin, ¿no? Entonces, el concepto cultura se convierte sin ninguna duda en un vínculo muy relacionado con las tareas y con las acciones, tanto individuales como colectivas, que todos y cada uno de los días vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida cotidiana. Y eso precisamente es algo que la UNESCO en los últimos años ha impulsado de manera fundamental porque en el contexto precisamente del Día Mundial del Agua en este 2026 es como la cultura del agua vivida a través de las mujeres, las niñas, las abuelitas, que son las que prácticamente todos los días y a todas horas están íntimamente relacionadas con esa adquisición, con esa valoración, con ese cuidado, con ese respeto que nuestro recurso vital tiene, no solo como recurso, no solo como esa entidad que usamos en nuestro entorno, en nuestras casas, sino también el respeto del ecosistema, el respeto de los ciclos biogeoquímicos, el respeto de los espacios en donde de manera natural el agua escurre, se almacena, se infiltra, cae a través de las montañas, cae a través de las lluvias, se infiltra a través del suelo y bueno, todo eso nos lleva precisamente a identificar y a reconocer ese valor que tiene el género, no solo las mujeres, también los hombres lo llevamos a cabo, pero este año en particular, el evento de cultura de agua, el año de cultura de agua de este año, está asociado a el enfoque de género, ¿no? Entonces, me gustaría que, pues hasta aquí, me vayan diciendo qué les parece lo que estoy diciendo, qué les parece lo que están escuchando y que ojalá me puedan poner ahí en los espacios correspondientes, en los comentarios, pues precisamente su punto de vista, qué les ha resultado, qué les ha hecho pensar estas palabras que hasta el momento estoy mencionando y si ustedes se identifican, si ustedes ya son promotores de cultura del agua, con qué se identifican y precisamente en qué sector, en qué estado, en qué lugar de nuestro país o del mundo están llevando a cabo su labor, ¿no? Para continuar precisamente con, digamos, el abordaje ya concreto, el abordaje guía de paso a paso, la ruta que debemos de seguir para poder cumplir estos dos elementos que el estándar nos pide, bueno, pues es muy importante de entrada identificar algunos de los temas que ya sea que te apasionan, que te gustan, que te salen del corazón o que simplemente son una enorme necesidad, son un gran requerimiento o es un tema que se está abordando de manera muy puntual y muy concreta en el sector en el que te desempeñas, ¿no? A mí esta diapositiva me trae muchos recuerdos y es un tema que desde niño yo lo identificaba y me identificaba con él. Ramón Bravo fue uno de los primeros buzos mexicanos, precisamente investigador marino, divulgador de la ciencia, que incluso tuvo un programa de televisión por ahí de los años 80 y precisamente Ramón Bravo fue uno de los fundadores y defensores de los ecosistemas marinos en México y pues un tema que a mí siempre me ha apasionado y me gusta muchísimo es el tema de los delfines, ¿no? Entonces, imagínense
llevar a cabo o encontrar o identificar un grupo objetivo, un sector o un espacio de la población, un grupo de la población que también se identifiquen con el tema de los delfines, bueno, pues en ese momento y bajo esa lógica, el grupo de los delfines, el tema de los delfines se puede convertir en el tema central del evento y por lo tanto una plática asociada a cómo viven los delfines, cómo se reproducen los delfines, cómo se alimentan los delfines, cuánto tiempo puede vivir o tiene que gestación la cría de los delfines, pudieran ser los temas de especialización y de divulgación precisamente de una plática especializada sobre delfines dentro de un evento organizado con estos fines, ¿no? En otro ejemplo, ¿no? En los últimos años se está hablando mucho de estos cambios, de estos ajustes que se le está dando a las normas oficiales mexicanas, en particular las normas relacionadas con las aguas residuales, con las aguas que tienen que ser o pueden ser devueltas a nuestros cuerpos de agua nacionales por las diferentes empresas, los diferentes sectores, y cómo es que debe de llevar y qué calidad de llevar esa agua, qué parámetros son los que se tienen que medir concretamente, qué valores mínimos debe tener para no convertirse en un riesgo en temas de salud para las personas. Bueno, pues entonces en este caso el evento pudiera estar relacionado precisamente con temas de calidad de agua y la plática concreta, la plática de especialización pudiera tener que ver con cuáles son esos límites permisibles que debe tener cada sector o cada área a la hora de desarrollar y de desalojar sus aguas a los cuerpos de aguas nacionales, ¿no? En el mismo caso, bueno, pues hay quien se pregunta o hay quien se identifica, hay quien quiere saber sobre temas, por ejemplo, de normatividad, cuál es la normatividad vigente, cuáles son las sanciones, cuáles son los posibles riesgos de lo que significa tener aguas residuales en nuestro entorno, preguntarnos qué son las aguas residuales es sin ninguna duda un eje central y un componente central de un evento que se puede llevar a cabo, ¿no? Y un tema ya particular, específico, desde la plática, pudiera ser identificar cuántos tipos de aguas residuales podemos conocer en México y qué sectores son los que lo llevan a cabo o los provocan, ¿no? Entonces, como pueden ver con estos tres ejemplos, tenemos ya una idea de cómo poder desarrollar nuestro proceso de evaluación y nuestro proceso de alineación hacia el estándar de competencia S0180 y tomar los referentes que el mismo estándar nos pide que tenemos que llevar a cabo para cumplir con esa evaluación y, desde luego, a la hora de ser calificados, de ser evaluados, alcanzar una calificación mínima necesaria para poder ser declarado en un juicio de competente como una persona que tiene los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes, los hábitos y los valores suficientes para desempeñar esa acción y esa actividad de manera muy, muy competente, ¿no? Si en el caso de que no te fuera bien, en el caso de que dentro de tu proceso hubiera alguna cosa que faltó, algo que no te quedó bien, te ganó el nervio, se te olvidó esto, se te olvidó lo otro, y no alcanzaste a obtener la calificación mínima necesaria, bueno, tú tienes una segunda oportunidad para salir de esa categoría, de ese juicio que arroja precisamente la evaluación y que significa todavía no competente. Todavía no competente es un escenario en el que simplemente tú tienes la oportunidad de regresar, de retomar, de echar vuelta atrás y decir en dónde fallé, en dónde me equivoqué, en dónde puedo mejorar, en dónde están mis áreas de oportunidad y como todo profesional, volver a retomar y llegar más fuerte y demostrar que puedes cumplir con todo lo necesario en la siguiente ocasión. ¿Ok? Bueno, como podemos ver en esta diapositiva, estamos ya claramente identificando los puntos necesarios que debemos cumplir paso a paso, punto por punto, para tener completo lo que se conoce como el elemento uno de 2 que tiene que ver en este caso con la realización de un evento de cultura de agua. Recordemos, cada persona tiene que realizar un evento
y una plática. En este caso vamos a iniciar con el elemento uno de 2, que es cómo realizar un evento de cultura de agua. Y para ello es muy importante que identifiquemos también que hay diferentes criterios de evaluación que usa el estándar. Principalmente son tres: lo que se conoce como los desempeños, lo que se conoce como los productos y lo que se conoce como las actitudes, hábitos y valores, aunque además también pudiera haber conocimientos, ¿ok? En este caso, el elemento uno de 2, que es realizar eventos de cultura del agua, requiere que la persona desempeñe tres puntos claves. Un desempeño es aquella acción física, aquella acción de movilidad, aquella acción de actividad que una persona debe de demostrar para que efectivamente otro la observe, otra persona lo vea y otra persona diga sí lo está llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, un primer desempeño, es decir, el elemento uno de 2 para realizar el evento, quiere decir precisamente que el desempeño uno que debemos de hacer es ejecutar la logística del evento de cultura de agua. ¿Qué significa esto de ejecutar la logística? Ejecutar la logística requiere, como mínimo, el que nosotros elaboremos el programa de trabajo del evento. Esta elaboración o esté elaborado un programa de trabajo del evento se va a traducir, como lo vamos a ver más adelante, en un documento que podemos escribir, que podemos redactar y que nos puede servir de guía precisamente para llevar a cabo todos los pasos mínimos necesarios para cumplir con el programa del evento. Otro desempeño que tenemos que hacer es que estemos convocando y confirmando la asistencia del público objetivo, es decir, de este público que tiene interés de escucharnos, que tiene necesidad de resolver alguna temática, que tiene algún interés en términos de ahorro de agua, de reciclado, de captura de agua de lluvia, de aguas residuales, de calidad de agua, de especies nativas o de especies exóticas en cuerpos de agua, en fin, que identifiquemos quién es el grupo, el público objetivo al que vamos a llegar con nuestro evento y con nuestra plática. ¿Ok? Dentro de ese elemento o de ese punto uno, que es ejecutar la logística, necesitamos instalar señalizaciones de ubicación, identificación y mapas de distribución de la zona del evento, del espacio del evento. Y esto no tiene que ser demasiado complicado. Algunas flechas, algunas hojas, algunos símbolos, algunas imágenes pudieran ser claramente la señalización de decir por aquí, aquí va a ser el evento, siga la flecha y identificar el espacio donde va a estar donde van a estar las sillas, donde están los baños, donde están los pasillos, donde están las salidas, las áreas de seguridad, las áreas de protección, y todo eso puede quedar también dentro de un mapa general de distribución de la zona para que la persona cuando llegue identifique en dónde está, a dónde se puede desarrollar, a dónde se puede dirigir y claramente cumplir con su acercamiento al evento, ¿no? Y bueno, pues la persona también desempeña en este punto uno, que es ejecutar la logística. Un desempeño importante es que la persona organice el material para el desarrollo del evento que sea necesario utilizar. ¿Ok? Como pueden ver, también para realizar el evento necesitamos cumplir y desempeñar un segundo punto, que es coordinar el desarrollo del evento. La persona tiene que coordinar y llevar a cabo también la logística a la par de la misma situación. En este caso, al coordinar el evento y el desarrollo del evento, lo que se pide puntualmente es que se reciba, que se tenga el cuidado de recibir, y esto lo puede hacer la misma persona que se va a evaluar o incluso una o dos personas que puedan estar formando parte de su staff, porque si así lo requiere, si así lo programa, podría llegar a tener dos o tres personas de apoyo que precisamente le ayuden a recibir a los invitados
a recibir al ponente que va a invitar, si es que va a dar una plática en particular esa persona, y desde luego a recibir a las personas que van a formar parte de las actividades programadas que ya se hicieron en el punto anterior, ¿no? También la persona va a coordinar que se le proporcione a los participantes, a los que están yendo al evento, a ese público objetivo, que se les proporcione los materiales y las herramientas y el equipo, si fuera necesario, que se va a utilizar en ese evento, ¿no? Es importante que haya un espacio, una mesa, un lugar de registro, porque es importante que se levante precisamente una lista de asistencia, un registro de participantes de una manera muy sencilla, el nombre, de dónde vienen, de qué colonia, de qué empresa, de qué sector, de qué edad tienen, algunos datos que pudieran ser de utilidad para levantar un registro y después, ¿por qué no analizar esa información y relacionarla con algunos procesos de evaluación que se pudieran llevar a cabo, ¿no? Eh, Se debe convertir entonces la persona que va a ser evaluada en este estándar, pues en un supervisor precisamente del desarrollo del evento, de acuerdo con todos y cada una de las personas que le pudieran estar ayudando y desde luego con el grupo objetivo. ¿Ok? Y como tercer punto de desempeño en este elemento de realizar el evento, está precisamente realizar actividades de cierre del evento. Una persona en el tiempo correspondiente, en el momento adecuado y dependiendo de la programación que se tenga del evento, tiene que precisamente llevar a cabo un evento de retroalimentación, tiene que llevar a cabo un momento de dinámica, de diálogo, discusión con las personas, de evaluación de reacción, y esto puede ser a través de simplemente una charla, levantar la mano, dar la palabra, o pudiera ser también una evaluación de reacción a través de una encuesta, a través de un cuestionario, a través de un documento escrito que la gente pudiera contestar en un tiempo breve de 2, 3 minutos, 5 minutos máximo, y que pudiera ser un instrumento de evaluación precisamente de la reacción y de la manera en cómo las personas se identificaron con lo que se está llevando a cabo en el evento. ¿Ok? Y es muy importante que al final del evento, en su momento correcto, en su momento clave, se haga entrega de constancias y o reconocimientos a las personas, al grupo del público objetivo que hayan participado. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, esas son las actividades, los desempeños, es decir, las acciones concretas que yo con base en mi cuerpo, en mi movilidad, en mi ejercicio físico, yo tengo que dirigir, yo tengo que supervisar y yo tengo que coordinar. Puede ser de manera individual o en apoyo con 2 o 3 personas que me puedan auxiliar. ¿Ok? Entonces, un siguiente proceso y un siguiente aspecto de la evaluación es precisamente identificar los productos. Ya vimos los desempeños que necesitamos para cumplir el elemento uno de dos, que es elaborar el evento. Bueno, los desempeños, ahora vamos a conocer lo que es un producto. Los productos en este caso se convierten principalmente en un archivo digital, en un archivo de texto, en un documento escrito, puede ser incluso en una cartulina, en un rotafolio, en donde se haya desarrollado punto por punto la programación del evento. Es algo así como lo que va a suceder en el evento en un proceso correcto de tiempo, ¿no? Recuerden que aproximadamente un evento tiene que durar de 1 hora y media a 2 horas y por lo tanto entonces nosotros podemos programar en esos tiempos cada una de las actividades, seguirlas cumpliendo de manera precisa, ¿no? Nos vamos a convertir nosotros mismos en nuestros supervisores y en nuestros también colaboradores logísticos de ese evento, ¿ok? Entonces, el producto es precisamente ya el documento, el archivo, ese aspecto ya elaborado que se conoce como el plan de trabajo del evento, que ya se elaboró. El plan de trabajo del evento
de acuerdo con este estándar, debe de contener mínimamente los puntos siguientes. Y como pueden ver, este es un documento que se hace de manera previa al evento. ¿Por qué? Porque es algo que tú puedes planear, algo que tú puedes imaginar y que puedes desarrollar en coordinación con el grupo objetivo y en coordinación con tus grupos y tus personas de tu staff. ¿Ok? Entonces, el primer punto de producto que debes de entregar es el plan de trabajo del evento. Y este debe de incluir como mínimo el nombre del evento. Por ejemplo, el cómo viven los delfines. Ese pudiera ser el nombre del evento. O qué significa calidad del agua. Ese puede ser el nombre del evento. O cómo capturar agua de lluvia. Ese puede ser el nombre del evento. Dependiendo, como pueden ver, del grupo objetivo y de los intereses y las necesidades a resolver, sería muy importante identificar el nombre del evento que se está llevando a cabo, ¿no? Eh, ¿Cómo debe ser la normatividad relacionada o cómo es conocer la normatividad relacionada con las aguas residuales? Es el nombre del evento. Por lo tanto, ya que tenemos el nombre del evento, tenemos también que desarrollar y escribir y elaborar el objetivo del evento. Este objetivo es algo que se va a cumplir, algo que se va a lograr y que de preferencia vamos a redactarlo ya de manera muy concreta y muy clara con el enfoque de competencias utilizando las tres áreas de dominio que recomienda este enfoque, que es el área cognitiva, el área psicomotora y el área afectiva. ¿Ok? Con base en eso podemos desarrollar nuestro objetivo general del evento y si fuera necesario, también podemos desarrollar objetivos particulares. Es muy importante considerar al público objetivo, ¿no? Quiero ser muy enfático y insistir mucho. Un evento y una charla, la mayor parte de las veces tiene que estar diseñado o claramente tiene que estar diseñada en función del público objetivo y sobre todo de las necesidades a resolver a ese público objetivo. ¿Ok? Debe tener también los contenidos. Este informe, este plan de trabajo debe de describir los contenidos, los puntos que se van a desarrollar paso a paso con nombres correctos y claros en el proceso de desarrollo del evento. Tiene que incluir la fecha, la sede y el horario en el que se va a llevar a cabo el evento. Tiene que desglosar precisamente las actividades, tiempo por tiempo, paso por paso, dentro del evento. También tiene que describir un espacio en donde haya una lista de materiales, una lista de mobiliario, una lista de equipo que se va a utilizar como parte de las actividades programadas del evento. Debe de incluir a los responsables, a personas que puedan ayudarle a la persona que se está evaluando, o debe de incluir personas que se responsabilicen, por ejemplo, de la entrega de materiales, por ejemplo, de la entrega de equipo técnico, de la parte del equipo de sonido, de la parte del equipo de video. Entonces, cada uno de esos responsables tendría que estar claramente anotado en el plan de trabajo e identificadas sus funciones. ¿Ok? Y por lo tanto, el producto, es decir, el documento, debe de estar escrito y debe tener un nombre de un responsable, en este caso que sea la persona que está siendo evaluada, ¿no? Este es un documento que se hace previo al evento y que es fundamental tenerlo bien desarrollado y bien claro. Un segundo producto que se hace posterior al evento es precisamente el informe del evento. Es decir, ya pasó, es decir, ya sucedió, ya ocurrió. Y este informe del evento debe de incluir algunos aspectos que ya tenemos ahí arriba, que ya tenemos claro, como el nombre del evento, el objetivo, la fecha, la sede, el desglose de actividades, el desglose de los responsables de cada una de las actividades. Eso ya lo teníamos en el plan, simplemente se copia, se pasa a otro documento, a otro archivo, que ahora se va a llamar informe del evento porque es posterior, y ahora sí vamos a incluir algunos aspectos fundamentales que van a surgir como consecuencia de que ya se llevó a cabo el evento,
como por ejemplo el número de asistentes o el número de instituciones de procedencia o incluir la lista de asistencia que tenemos que tomar durante el inicio del evento. Podemos incluir una lista de unas 5, 6, 10 diapositivas, fotografías, de preferencia fotografías o imágenes gráficas, videos que pudieran tomarse, pero que para fines prácticos de preferencia se transformen hacia imágenes y que sirvan como evidencia de que se llevó a cabo el evento, que incluya, se debe incluir ya como parte del informe, precisamente el reporte de la evaluación de reacción o de sugerencias de mejora que podamos pedirle a nuestros participantes, a nuestro público objetivo, y es ahí donde precisamente una encuesta, un cuestionario, un documento de sondeo puede ser muy importante porque rápidamente la persona lo puede contestar y después esa información nos sirve precisamente a nosotros para hacer la evaluación de la reacción y hacer un reporte numérico con algunos números muy sencillos de cuántas personas estuvieron de acuerdo, de cuál fue la proporción de personas que estuvieron de acuerdo o dónde hubo más recomendaciones o áreas de mejora, ¿no? Este informe final también debe venir incluido con el nombre y la firma del responsable, que ya elaboró el plan, bueno, pues que ahora también lo firma porque está incluyendo un informe y debe de ser un documento que no tenga errores de ortografía y que su redacción sea muy clara, ¿ok? Estos son los productos, es decir, lo que se entrega como aspecto físico, como aspecto tangible del elemento uno del estándar, que es elaborar el evento. ¿Ok? Además, en este elemento uno, que es elaborar el evento, necesitemos también tener muy claro y tener idea de qué significa este tercer mecanismo de evaluación, que son las actitudes, hábitos y valores, porque la persona durante todo este proceso de llevar a cabo el evento, tanto al desarrollar sus productos como al desarrollar sus desempeños, es muy importante que podamos identificar de qué manera los lleva a cabo, es decir, con orden, es decir, la manera en que establece y cumple las prioridades y secuencias de las actividades señaladas en el plan de trabajo, lo hace de manera con cooperación, la manera en que coordina con otras personas o instituciones para realizar en forma conjunta las actividades del evento, cómo muestra iniciativa, es decir, la manera en que ofrece alternativas de solución durante la organización y la realización del evento, sobre todo en asuntos o en momentos en donde pudiera haber algún riesgo, alguna cuestión de algún desmayo, alguna persona enferma, alguna situación de alarma, alguna situación de temblor, de incendio. Bueno, pues se generan condiciones o situaciones que pudieran ser anómalas. Bueno, en ese momento la persona tiene que mostrar precisamente tolerancia, amabilidad y con ello responder de manera clara a un trato afable, amable de las personas y de sus reacciones. ¿Ok? Entonces, también nos van a evaluar y también te van a evaluar precisamente actividades, actitudes, hábitos y valores en este elemento uno, que es la elaboración del evento. ¿Ok? El mismo estándar te facilita y te apoya con cierta información sencilla, pero muy concreta, que es importante que la revises, que la aprendas, que te la memorices, porque en este glosario, en esta parte del glosario del estándar, viene precisamente el tema de qué es y de cómo es el asunto de qué se refiere con cultura del agua, ¿no? Aquí viene descrito, aquí viene señalado claramente a qué nos vamos a referir con cultura del agua, a qué nos vamos a referir con la evaluación de reacción, qué es un evento, qué es el público objetivo, ¿no? Cómo levantar un registro de participantes, nos sugiere aquí el estándar de cómo llevarlo a cabo y cómo es y cómo debe ser la supervisión del desarrollo del evento, ¿no? Entonces, el mismo estándar nos da las herramientas necesarias para tener claro, con base en nuestra intuición y en nuestra experiencia, lo que tenemos que hacer al desarrollar el evento. ¿Ok? Hasta aquí díganme cómo van, hasta aquí díganme también cómo les parece, qué les ha parecido este primer desarrollo, este primer punto, uno de dos, que es la realización del evento, para poder seguir claramente y rápidamente con el aspecto dos de dos, que es realizar la plática
de cultura de agua dentro de ese evento que tú estás desarrollando y que estás llevando a cabo su logística. ¿Ok? Entonces, en el elemento 2 de 2 del estándar, nuevamente nos encontramos desempeños, es decir, acciones, como lo muestra la imagen, ¿no? Como lo muestra la persona, de manera presencial, de manera física, de manera directa, moviendo su cuerpo, moviendo su boca, moviendo sus brazos, desempeña una exposición, desempeña una acción que le permite expresarse y bueno, en esa medida, precisamente el desempeño en esta fase de la plática nos requiere nuevamente tres desempeños clave. El primer desempeño es que es importante seleccionar el tema a partir de la plática relacionada con cultura de agua. Ese tema en el contexto del evento que tú estás desarrollando, si estamos hablando de delfines, si estamos hablando de aguas residuales, si estamos hablando de calidad de agua, si estamos hablando de infiltración de agua en el suelo, si estamos hablando de captura de agua de lluvia, pues precisamente la plática tiene que estar íntimamente relacionada y profundizar de preferencia de manera clara en ese tema que estamos llevando a cabo en el evento, ¿no? Es muy importante que esta selección del tema, pues claramente esté aplicado o esté acorde con el plan de actividades que tenemos. No podemos romper y cambiar y decir, no, ahora vamos a hacer esto, porque eso estaría siendo algo completamente diferente y por lo tanto la evaluación saldría negativa, ¿no? Es muy importante que la selección del tema a impartir esté con base en el ayuda, en la evaluación, en la justificación de preferencia de un jefe o de un encargado, en este caso del maestro, de un líder colectivo, de un asesor, de un empresario, de un jefe de área, en fin, dependiendo de la persona o el grupo objetivo al que se va a dirigir nuestra charla, puede ser que haya ahí una persona que sea el líder, que sea el jefe de ese grupo objetivo. Y bueno, pues es muy importante que con ellos se haga previamente un diagnóstico para justificar el por qué es importante abordar ese tema de cultura de agua, ¿no? Entonces, este paso y el siguiente son sumamente importantes porque ese diagnóstico nuevamente nos va a dar una idea de cuál es la necesidad que estamos abordando, cuál es la necesidad o requerimiento que se puede abordar y se requiere resolver, y por lo tanto eso va a ser muy útil, tanto la plática como el evento, para precisamente favorecer y justificar con el jefe precisamente o encargado el que esa charla, el que ese evento se difunda y se dirija de manera muy clara hacia el grupo objetivo que está formando parte o que va a participar del evento, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso hace también que la persona sienta más seguridad, que la persona sienta más interés, esté atenta, escuche de manera clara y desde luego, obviamente, se sienta motivada por aprender, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos seleccionando el tema, pues también le informemos al jefe o al superior o al líder de ese grupo, de ese sector o de ese grupo objetivo, cuáles van a ser las estrategias, en este caso didácticas, andragógicas, porque en este caso es cómo aprendemos los adultos para que el tema se lleve a cabo de manera correcta. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Lo vamos a enseñar con solamente con con nuestro lenguaje corporal, con alguna diapositiva, usando algún documento, usando algún póster, usando alguna imagen, en fin, ¿qué estrategia vamos a utilizar para que con base en lo que se hizo de diagnóstico y la necesidad del grupo objetivo, bueno, las estrategias de enseñanza, aprendizaje sean las más robustas, ¿ok? Y en ese sentido, bueno, pues es muy importante seleccionarlas, seleccionar qué recursos y qué materiales didácticos, pedagógicos, andragógicos son los que vamos a utilizar para dar el tema al público objetivo, ¿ok? Ese es el punto uno, el desempeño uno de este elemento dos, que es realizar la plática de cultura de agua. Vamos ahora con el punto dos.
En este caso, el punto dos es que imparta la persona, ya sea la persona que está organizando el evento o un especialista que imparta la plática de cultura de agua, ¿no? En este caso, al impartirlo, es muy importante que utilice el material que ha sido ya previamente requerido, que ya ha sido probado, que ya se tiene listo, que ya se puso en el plan de trabajo del evento como algo que se va a necesitar y bueno, pues que está ya disponible para llevarlo a cabo, ¿no? Que se haya llevado a cabo ya el registro de participantes. En ocasiones hay veces que las personas llegan tarde o llegan después al evento y pues en ocasiones es importante hacer un segundo registro de participantes, sobre todo aquellos que llegaron tarde o que solo llegaron a la parte de la plática del evento, ¿no? Es importante que una plática inicie con lo que se conoce como un encuadre, como una introducción, con una actividad rompehielo, con una actividad de presentación, obviamente, del expositor y en buena medida y dependiendo de los tiempos de diseño del evento, bueno, ¿por qué no la presentación de los participantes para que haya una familiaridad y haya una correspondencia en términos de información, ¿no? Esa primera parte se conoce como encuadre y es algo que se lleva de manera muy inmediata y muy rápida, inmediatamente después del inicio de la plática, ¿no? Ya en la parte medular, en la parte de en medio de la plática, se lleva a cabo lo que se conoce como el desarrollo de la plática, ¿no? Es la parte más, digamos, la carnita del evento, la carnita de la plática, en donde se desarrollan los puntos más importantes, más fuertes, los aspectos más teóricos o incluso se demuestran algunas actividades prácticas y es donde se permite que la persona incluso participe con una cuestión de retroalimentación, ¿no? Y por último, bueno, buscar precisamente que haya preguntas que se formulen como parte de los participantes, de los asistentes del grupo objetivo, para que de esta manera también haya una retroalimentación con los temas que se están exponiendo y, por qué no, identificar algunas otras necesidades para futuros eventos y futuras pláticas, ¿no? Y como el punto 3 de desempeño, es muy importante que la persona realice un cierre, que realice ese cierre concluyendo los temas fundamentales, haciendo un resumen concreto de su plática y de los aspectos fundamentales que abordó y desde luego tratando de aplicar un instrumento o alguna serie de actividades de diálogo, discusión, de foro participativo en términos de reacción de la plática hacia el grupo objetivo. ¿Ok? Nuevamente, entonces, ya conocimos los desempeños que tenemos que cumplir para la parte de la realización de la plática. Ahora, nuevamente vamos a ver cuáles son esos productos que necesitamos escribir, que necesitamos redactar, que necesitamos tener ya de manera física, tanto previo al evento, que en este caso es el plan de actividades de la plática, al igual que en el caso anterior, se hace un plan de trabajo y un plan de actividades de la plática a los grupos diversos, o en este caso al grupo diverso al grupo objetivo que se está llevando a cabo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la imagen nos podría estar señalando niños de kinder, del grado escolar, de tercer grado escolar del kinder, por ejemplo, que están llevando a cabo el desarrollo de ciertas imágenes, de ciertas figuras, de ciertos objetos, ¿no? Para fortalecer sus ideas de cultura de agua, ¿no? Entonces, el plan de actividades de la plática es un documento, un producto que se debe de desarrollar y que se debe de escribir previo al evento, al igual que el plan de trabajo general del evento. Y de la misma manera que el plan, también incluye el nombre de la plática, incluye el objetivo de la plática, incluye el desglose de contenidos de la plática, debe incluir la fecha, la sede y el horario de la plática, que obviamente coinciden con la del evento, porque se están dando en ese momento. Incluye el desglose de los temas y actividades y tiempos que cada uno de los aspectos debe desarrollar la plática, el encuadre, el desarrollo y el cierre, y describe también los materiales didácticos, mobiliarios y equipos a utilizar durante la plática, así como el nombre del responsable del plan de trabajo o el responsable de la plática
a ser desarrollado. ¿Ok? Este plan de actividades de la plática es previo al evento, previo a la plática, y posterior a ello, posterior al evento y posterior a la plática, se hace también el informe de la plática. El informe, como ya es un documento posterior, tanto a la plática como al evento, incluye algunos aspectos ya conocidos como el nombre, el objetivo, la fecha, el desglose de actividades y los responsables, y por lo tanto, al igual que en el plan de trabajo y el informe del evento, también incluye el número de asistentes, el número de instituciones participantes, alguna lista de asistencia, algunas evidencias fotográficas, algunas evidencias de video, un reporte de las actividades y de las evaluaciones de reacción, así como debe de incluir el nombre y firma del responsable y elaborarse de manera correcta, con redacción adecuada y sin errores de ortografía. ¿Ok? De la misma manera que en el caso del evento, tenemos entonces desempeños y productos. Y en este último aspecto o en este último elemento de elaboración de la plática, nuevamente aparecen nuestras actitudes, hábitos y valores que están incluidos en lo que sería, en este caso, el glosario, pero de manera muy concreta y muy directa, incluye también lo que se conoce como la evaluación de conocimientos. En este caso, la evaluación del conocimientos es la aplicación de un cuestionario, de un examen que se le va a aplicar a la persona que está siendo evaluada, y en el caso de este examen, los temas concretos que se van a estudiar y que para eso ustedes van a tener y contar con este glosario y con toda la información contenida en sus guías de estudio, van a poder ustedes conocer los aspectos claves de cultura de agua y así también como aspectos relacionados con temas afines. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, pues esto es claramente lo que el estándar nos pide, y para ir finalizando me gustaría dejarles al menos una primera impresión, la primera hoja de un documento que es muy útil, que es muy importante y que también se los vamos a facilitar en el momento en que ustedes estén interesados en llevar a cabo su alineación hacia este estándar. Les vamos a enseñar a usar y a precisamente vaciar toda la información que el estándar les pide en los dos aspectos en documentos precisamente que se conocen como cartas descriptivas o planes de trabajo o planes de elaboración, ¿no? En un documento que sirve para recabar toda la información necesaria, como el nombre, la fecha, el horario, el lugar, el tiempo en el que va a llevar a cabo, el objetivo general, los objetivos específicos, en qué momento vamos a iniciar con el encuadre, en qué momento vamos a continuar con el desarrollo, en qué momento vamos a continuar con el cierre. Todo eso precisamente lo vamos a poder desarrollar en este documento que se llama carta descriptiva y que después nos puede servir mucho para trasladarlo hacia los diferentes documentos previos o productos previos, que son el plan de trabajo del evento y el plan de trabajo de la plática dirigida a grupos diversos. ¿Ok? Otro aspecto fundamental que también desarrollaremos y les daremos todas las herramientas necesarias y ejemplos para que ustedes puedan redactar de manera clara y concreta sus objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, si fuera necesario, precisamente con base en el enfoque de competencias y en este caso con una herramienta conocida como taxonomía de Bloom, ¿no? Benjamin Bloom, un autor, un especialista en este tema de identificar cuáles son las palabras, los verbos y los verbos asociados en cada uno de los niveles de complejidad que se requiere abordar precisamente en los niveles de organización de los enfoques por competencias. ¿Ok? Y bueno, pues para ir finalizando, me daría muchísimo gusto saber qué les ha dejado esta alineación rápida, muy directa, que me digan por ahí qué les parece, con qué se identifican, si les gustaría vivir, disfrutar de este proceso, tener esta experiencia de transformar su conocimiento y de irse convirtiendo precisamente en un promotor ambiental e impulsar a través de un enfoque de competencias y basándonos
precisamente en la capacitación formal como un promotor de cultura del agua certificado. Si tú te identificas, si te has identificado con este tema, agenda tu cita, solicita tu beca y créeme que va a ser una experiencia muy interesante transformar todo tu conocimiento, transformar toda tu experiencia y vivirla como algo que te va a impulsar a ser un profesional certificado y promotor de este tema de cultura del agua. Así es de que, pues, sin más, me gustaría dejar hasta aquí la presentación y darles las gracias por su atención y estamos a sus órdenes. Hasta pronto. Agradecemos al doctor Pedro Eloy Mendoza por esta fabulosa masterclass. Ahora le voy a dar un resumen del estándar 180 y la forma de aplicar su beca para obtener la certificación en el estándar. ¿Qué es el estándar 180? Certifica la capacidad de dar pláticas, organizar eventos, generar conciencia sobre el uso de agua. No evalúa teoría, evalúa el desempeño real. ¿Cuál es la ventaja uno? Que tenemos respaldo oficial. La certificación SEP Conocer, validez oficial, no requiere título profesional, tiene una vigencia de 5 años, te convierte en un perfil reconocido oficialmente. Aquí tenemos la muestra del certificado del doctor Pedro Eloy Mendoza en promoción de cultura del agua ante el Conocer. También en su constancia de situación profesional tenemos el área de certificaciones donde aparecen todas las certificaciones que uno como profesionista o técnico con una cédula profesional vamos adquiriendo en el transcurso de la vida. La ventaja dos, vamos a tener una diferenciación profesional. Vas a demostrar lo que sabes hacer, vas a generar confianza con empleadores, vas a posicionarte frente a otros candidatos. No es conocimiento, es evidencia. La ventaja tres, tenemos mejores oportunidades. Las personas certificadas ganan hasta 99% más que las que no están certificadas. Tenemos un mayor acceso a un empleo formal, mejores condiciones laborales, la certificación mejora tu competitividad. La ventaja cuatro en el sector estratégico. La Ley General de Aguas del 2025, recién promulgada, impulsa la cultura del agua. Es tema prioritario nacional. Es una necesidad creciente en instituciones. El agua es agenda pública y obligatoria. La ventaja 5, tendencia de futuro. Tenemos un crecimiento de sostenibilidad, mayor demanda de habilidades ambientales, liderazgo social y educación ambiental. En aumento, te alineas con el futuro laboral. Ventaja 6, aplicación real. Tenemos dentro de la certificación una evaluación de desempeño basado en situaciones reales. Hay participación de instituciones con la CONAGUA, IMTA, UNAM. No es teórico, es práctico. Oportunidades laborales. Hay posibilidades de trabajar en gobiernos y municipios como promotor de cultura del agua, en organismos operadores de agua, en escuelas y universidades, en ONGs y proyectos sociales, en empresas. Oportunidades de ingreso, dando talleres y capacitaciones, conferencias, programas comunitarios, consultoría básica. Puedes generar ingresos propios. ¿Para quién es? ¿Para quién se aplica el estándar 180? Para docentes, funcionarios públicos, promotores sociales, emprendedores y personas sin título pero con experiencia. En conclusión, valida tus habilidades, mejora tu perfil profesional y te conecta con una necesidad real del país. Te posiciona en el futuro laboral y como mensaje final, no es un curso, es una acreditación oficial que puedes generar un cambio en la sociedad a través de la cultura del agua. Felicidades a todas las personas que se les envió un mensaje de obtención de esta beca por ser el hoy 22 de marzo de 2026, el Día Mundial del Agua. Por ser el Día Mundial del Agua,
al certificarte hoy oficialmente en el estándar 180, te conviertes en un profesional capaz de impartir pláticas, organizar eventos y generar impacto real en tu comunidad sin necesidad de título universitario. ¿Qué incluye el programa? Incluye todo: capacitación, asesorías, evaluación y materiales, y la certificación oficial Conocer con validez nacional. El estándar generalmente tiene un costo de 4.997. El día de hoy, solo 2.997. El costo del certificado es independiente. Pagas el certificado de 1,000 pesos al resultar competente. Tenemos una garantía de certificación. Si por algún motivo no resultaras competente en tu evaluación, se repite el proceso de evaluación sin costo alguno para ti. Eh, Esta promoción solo aplica para los 20 primeros que actúen. Como se los he mencionado, no es solo un curso, es una oportunidad de crecimiento profesional real. Para el proceso de inscripción, requerimos que cubran sus pagos al siguiente número de cuenta: Santander, número de cuenta 65 50 99 18 53 5, con clave interbancaria 01 41 80 65 50 99 18 53 52. El titular es Lidera Centro de Evaluación SAS de CB. El correo: contacto@liderase.com.mx, y el WhatsApp 55 35 20 08 16. Agradezco a todos su participación, y si tienen alguna duda, no duden en contactarme vía WhatsApp, y entre el doctor Pedro y yo tomaremos en cuenta sus opiniones, sus comentarios, y les compartiremos material gratuito más adelante. Muchas gracias y que pasen una excelente noche. Aquí dentro de la página tienen el botón para aplicar la beca, bajar el estándar de competencia, y también si gustan esta presentación que les acabo de mostrar, y seguimos en contacto. Hay facilidades de pago, nos adaptamos a sus posibilidades. Espero verlos pronto en otro próximo evento. Que pasen excelente noche.